El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. Y Él les dice: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que el que recibe consejos llega a viejo. Tomo este refrán porque miren lo curioso del Evangelio. Los discípulos estaban contando lo que ellos habían experimentado con Jesús resucitado. Dice, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y resulta que cuando ellos están contando eso, Jesús se les hace presente nuevamente. Y cuando ellos ven nuevamente a Jesús, ¿qué les pasa con ese gozo, esa dicha y esa alegría que estaban proclamando de haberse encontrado con Jesús resucitado? ¿Qué les sucedió? No lo reconocieron, se atemorizaron, se llenaron de terror, porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Si ellos ya lo habían visto, si ellos ya habían tenido un primer encuentro con Él, ¿por qué hoy se atemorizan? ¿Qué les faltó? Fe. Y por eso, por lo que Jesús vio que les hacía falta fe, entonces como al final del Evangelio les dice: miren, yo se los dije a ustedes mientras estaba de camino, que era necesario que se cumpliera lo escrito en la ley. Entonces les recuerda nuevamente que si ellos quieren vivir en el misterio de la resurrección, pues indudablemente tienen que creer en ese gran misterio como un misterio de fe y de vida cristiana. Por eso dice, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les narra realmente qué era lo que les hacía falta. Confiar en que Jesús realmente sí había resucitado. Entonces, dentro del contexto de la lectura y de la palabra, nosotros como los discípulos ya llevamos 3 domingos donde nos reunimos a celebrar el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Y Jesús se nos aparece, se nos presenta como los discípulos en la fracción del pan, en la Escritura. Nos habla el entendimiento para que lo comprendamos. La gran pregunta es, ¿por qué después de que tenemos esa experiencia con Él, cuando nos vamos al mundo, nos sentimos atemorizados? Nos sentimos inquietos y vemos fantasmas por todo lado de nuestra vida. ¿Qué nos está faltando? Y por eso, hoy, como los discípulos, el Señor nos invita: tengan fe. Y una fe centrada ¿en qué dimensión? Uno,
que entendamos cómo somos hijos de un Dios Padre que cumple todos los días su promesa de acercarse a nosotros para darnos la salvación, para dignificarnos como hijos, para ofrecernos su infinito amor, para brindarnos su infinita misericordia, y experimentando la presencia de un Dios que se nos acerca, como lo decíamos bellamente hoy en el Salmo: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Es un Dios que nos reconforta en la fe para recuperar la alegría, el gozo, la dicha y la felicidad del gran acontecimiento de la resurrección, y fortalecidos en la presencia del Padre, pues dejemos de ver tantos fantasmas en la vida y dejemos de indignificarnos como hijos para empezar a dignificarnos como hijos. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué tanto para nosotros Dios es fundamental en nuestra existencia para podernos fortalecer en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras angustias, y que nada nos robe realmente la paz, que nada nos robe realmente la tranquilidad, que nada nos robe realmente la serenidad? El que está con Dios, nada puede estar en contra de Dios. Y como nos hace falta fe, como nos hace falta reconocer a Dios, como nos hace falta aceptarlo, por eso después de que tenemos esta gran experiencia, ese Dios que nos reúne y que nos convoca, pues se fuma de nuestra existencia porque no le creemos, porque no lo mantenemos, porque no continuamos en comunicación con Él. Entonces quiero colocarles por la tierra la idea de la primera experiencia de fe que Dios nos pide, de reconocerlo como Padre y nosotros aceptarlos como hijos, para que la luz de su rostro brille en nuestro corazón y nos lleve a vivir como lo decíamos en la segunda estrofa hoy del Salmo. Dice bellísimamente el salmista: sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escucha cuando lo invoqué. Entonces les voy a poner polo a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Miren, a mí se me pierde el pasaporte con la visa americana. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo ante la pérdida de un pasaporte con visa americana? Me angustio, me entristezco, me deprimo. Ya no voy a poder volver a Estados Unidos. Y ahora el problema de hacer el trámite. Y ahora de volver a conseguir el pasaporte. ¿Pero qué le toca a uno hacer ante eso? Pues hacer las diligencias y hacer las vueltas. Y después de que uno vuelve a hacer todos los trámites y ya le vuelven a uno a entregar el pasaporte, ¿cómo se siente? Otra vez tengo mi pasaporte. Otra vez tengo mi visa. Qué felicidad. Qué dicha. Qué gozo. Por fin tengo el pasaporte. Y les pongo otro caso. Se nos enferma alguien en la casa. Le dio un patatús y nos tocó llamar la ambulancia. Mientras llega la ambulancia, ¿cómo nos sentimos nosotros con el enfermo patatuciado? ¿Cómo nos sentimos? Angustiados, ¿no? Y uno cada 5 minutos llamando: señorita, fue que pedí la ambulancia, señorita, es que no me ha llegado la ambulancia. Y por el otro lado la familia: ¿qué hubo? ¿Ya se murió? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Cuando llega la ambulancia y uno le abre al médico, ¿cómo se siente uno? Menos mal llegaron, estaba muy angustiado. Y entonces ya el médico lo mira, lo chequea, lo revisa, lo monta en la ambulancia para la clínica. Se le pasa a uno la intranquilidad, ¿o no? Y otra experiencia: va uno por carretera sin gasolina, está la aguja ya en rojo, la angustia de uno: uy, Dios mío, que no me voy a parar aquí en la carretera porque qué oso. Y apenas encuentro la bomba, dice: uy, qué dicha, bomba. Cuando nosotros estamos sin pasaporte, cuando nosotros estamos patatuciados, cuando nosotros tenemos gasolina, que estamos atemorizados, que estamos entristecidos, que estamos desubicados, que no hacemos sino ver fantasmas y montándonos películas todo el momento en la vida, adivinen quién es el que nos va a reconfortar, quién se nos va a consolar, quién es el que nos va a alegrar, quién es el que nos va a dignificar. Dios. ¿Y lo hacemos? ¿Y acudimos a Él? ¿Y le permitimos a Él todos los días que la luz de su rostro brille sobre nuestra vida
para que, como lo decíamos en el Salmo, el Señor hace milagros en mi favor. El Señor me escuchará cuando lo invoque. Entonces, la primera exhortación, la primera invitación de Dios es que nos dignifiquemos desde la fe y lo reconozcamos como Padre que se acerca a nuestras vidas para reconfortarnos, para reanimarnos, para hacer recuperar la dignidad de nuestra condición de hijos que Él nos ha dado, especialmente a través del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda invitación del Señor en la fe es que entendamos que el proyecto que debe centrar nuestra vida espiritual para poder vivir en paz es el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando Jesús se aparece a los discípulos, les desea la paz. O sea, les dice, miren, confíen en mí, crean en mí, acéptenme a mí, para que pues viviendo conmigo en el misterio de la resurrección puedan vivir en paz. ¿Y esto qué les quiero decir? Miren, ¿sabe por qué nuestra vida espiritual es tan insulsa? ¿Saben por qué nuestra vida espiritual es tan pobre? ¿Saben por qué a nosotros ya nada nos conmueve? Porque ya no tenemos sueños, porque ya no tenemos proyectos, porque ya no tenemos ilusiones. Y nosotros dejamos que nuestra vida se vaya desarrollando a como la vida nos la va dando. Entonces llega el día en donde, ay, ¿verdad que hoy se me vencen los servicios? Y le tengo que salir corriendo para el banco a pagar los servicios porque no fue precavido en saber cuándo era el vencimiento de los servicios. ¿Cuántas veces nosotros haciendo el almuerzo toca decir a los invitados, ay, regálenme un segundo que se me olvidó los huevos para el almuerzo, ya vengo, voy a ir a comprarlos? Entonces le tengo que salir corriendo por los huevos porque no fue precavido y no tuvo los huevos para un almuerzo. Miren, nosotros en la fe, el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no nos hace ni cosquillas. Eso no es un proyecto de vida espiritual. Y lo que el Señor le recuerda a los discípulos es, para que ustedes vivan en paz, pues tienen que asumir el misterio de la resurrección para que Él los renueve y para que ustedes, como lo decía la segunda lectura, dice, hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, Jesucristo el justo. Y entonces la primera lectura lo complementa diciendo, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. ¿Qué les quiero decir? Si el misterio de la resurrección fuera un proyecto de vida, viviríamos en paz. Nada nos quitaría el sueño. Nada nos robaría realmente nuestra dignidad de hijos de Dios. Porque les hago una pregunta. Cuando uno ama, ¿se siente intranquilo? Cuando uno sirve, ¿se siente intranquilo? Cuando uno es generoso, ¿se siente intranquilo? Cuando uno respeta al otro, ¿se siente intranquilo? ¿Qué es lo que le roba a uno la paz? La calumnia, la injuria, el rencor, la envidia, el orgullo. Y entonces por eso el Señor nos dice, vengan, entiendan cómo el misterio pascual es un misterio sobre el cual debemos centrar nuestra vida y a partir de él dignificarnos como hijos y vivir realmente nuestra condición de salvación que el Señor nos ofrece a través de este gran acontecimiento pascual. Y todos los días nos deberíamos levantar con un proyecto, todos los días nos deberíamos levantar con un sueño, todos los días nos deberíamos levantar con una conquista, vivir en paz, vivir tranquilos, vivirle el misterio de la resurrección del Señor para que encarnándolo, pues realmente podamos vivir la salvación que Dios realiza y actúa a través de su Hijo Jesús. Hoy el Señor, ante la experiencia que nosotros también vivimos como los discípulos, que lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero por falta de fe ni nos salvamos, ni nos dignificamos, nos vuelve a invitar el Señor para que colocando la confianza en Él y para que asumiendo un proyecto de vida espiritual basado en el misterio pascual, podamos realmente vivir como verdaderos hijos del Padre y podamos hacer realidad este gran acontecimiento de fe y de vida cristiana. El que recibe consejos llega viejo. Acogamos la invitación del Señor. Seamos hombres y mujeres de fe que fundamentados en este gran acontecimiento podamos alcanzar, trabajar y luchar por
por nuestra propia salvación. Amén.